gustan los críticos. Yo creo que la mayoría de la sociedad ahora es una sociedad reactiva, que cree que tiene la razón siempre. O sea, tú criticas cualquier cosa, opinas cualquier cosa y lo más usual es que lo vean desde el... Oye, ¿por qué me dices eso? O sea, Ajá. Claro. ¿Qué te metes? ¿quién te Claro. crees tú para decirme a mí cómo tal hacer cual, las cosas? tal cual. ¿no? Y trayendo a Dina Boluarte, tu mamá, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Es una crítica. La Decirle tuya. corrupta, decirle, Esa oye, es una esto- crítica o un erupto. O sea, imagínate, o sea, pero le está diciendo que es una corrupta, Ajá. o sea, le está criticando, o sea, le está poniendo las cosas en sus ojos, que ella no la quiere reconocer, pues eso es un prejuicio de ella. Ya, mira. Por eso esa es una buena pregunta de Jorge cuando dice si a la gente le gusta que le critiquen. Y yo creo que Roberto, por ahí vamos, ¿no? Entonces, no le gusta a la gente. Ya, mira, yo sí, creo que a la sí. gente le gustan más los lisonjeros, ¿no? Pero mira, entonces, O al poder. si todos coincidimos en que a la gente no le gusta la crítica, la pregunta interesante es ¿por qué? Yo creo que no es que no les guste la crítica, sino que creo que un paradigma claro de la cultura es la exclusión. Es decir, lo que ha dicho José, ¿no? Si no piensas como yo, entonces te excluyo de mi círculo, ¿no? Yo veía claramente las redes sociales polarizadas con el tema de la boxeadora argelina que mencionaste, ¿no? Hay gente que dice, es claramente homofóbica, ¿no? Y dice, no, esto es una competencia desigual y lanza todos sus argumentos en contra del tema, ¿no? Y hay gente que pues tiene una mirada un poco más científica y quiere profundizar un poco en todo el tema. Pero claramente se ve que estamos polarizados, uno para acá y los otros para allá, ¿no? Y la crítica genera mucha polémica, pero ¿sabes qué es lo interesante? ¿Sabes qué es lo interesante de esta pregunta que haces, si nos gustan o no nos gustan las críticas? Es que yo creo que la crítica daña las relaciones interpersonales, que debemos de tener cuidado en eso y hay una gran diferencia. Por ejemplo, Pero imagínate en tu día a día, ¿no? Que tú estés casado, tengas una familia, tengas una pareja y que todo el tiempo lo estés criticando. O sea, definitivamente nadie va a querer estar con esa persona, ¿no? Claro. O imagínate que tú eres mi pata, nos vamos a tomar un café y todo el tiempo me estás criticando, ¿no? Me estás diciendo, oye, pero modifica esto, cambia esto. O sea, Pero eso es definitivamente, pesado, claro, eso ya no es crítica. definitivamente, claro, eso no es Ella no es pero, crítica, ¿no? pero por eso digo que la crítica Yo creo que es en una las cosa, relaciones claro. personales no son sostenibles. Pero ahora, una crítica que se puede analizar separando el objeto del sujeto, o sea, mirando desde afuera oportunidades para el objeto criticado, creo que es oportuna y es válida. Ahora, lo que pasa, yo no creo que a la sociedad no le guste la crítica. Yo creo que hay malos críticos y que eso es lo que rechazamos. Pero cuando hay una buena crítica, la leemos, le damos un espacio, la escuchamos, le damos la oportunidad. Pero ¿qué es una O- crítica? claro. ¿Qué es O la tal vez, crítica? o tal vez ya no hay malos críticos, sino algo más grave, no hay críticos. Es que no hay tanta crítica, sino más hay Crítico. opinología, hay, no sé, alguna forma de comentario random así, ¿no? Gente que tiene muchos sesgos y que busca excluir, ¿no? Mira, yo veía posts como, por ejemplo, qué mal que ahora los hombres compitan contra las mujeres. Ya no hay deporte femenino, ¿no? Entonces esto genera que la gente tome una postura, ¿no? Y eso no es crítica, pues. Claro. Eso es exclusión, ¿no? Yo creo que no es que no nos gusten las críticas, sino que no sabemos hacer crítica, no sabemos qué es la crítica y pues estamos llenos de gente que solo quiere excluir. La pregunta es esa entonces, ¿qué es la crítica? ¿Qué debiera ser la crítica? Yo creo que la crítica, como dijo Santos hace un ratito, le hicieron una crítica a Dina, ¿no? Corrupta. Pero yo creo que hay un límite muy fino entre una crítica y un insulto. Y ese límite no es un límite objetivo, es un límite subjetivo. Para cada persona es diferente sentir o una crítica constructiva o un insulto. Depende más de la persona que del crítico. ¿Y tú crees que esta persona que le dijo corrupta le estaba insultando? Yo creo que
A medias sí, a medias Le no. robo la Sí. respuesta a Roberto. A medias Mira, sí, a lo que medias pasa no. es que cuando tú le dices a una persona corrupta, lo estás llevando a nivel de identidad. Y ese es el primer error de la crítica, porque yo creo que no podemos decirle a una persona, eres corrupta, sino que has cometido actos de corrupción. Es diferente, ¿no? Entonces, cuando Pero ¿qué llevamos, diferencia puede cuando haber una llevamos, persona corrupta que dice, o sea, un corrupto comete actos de corrupción? es Claro. es una gran diferencia, Mm. porque las personas vamos siendo, somos seres en evolución. Que yo haya cometido un determinado acto en un determinado momento, en un determinado lugar, bajo determinadas condiciones, no me vuelve una persona Pero con cuando estás esa cometiendo identidad. en el momento mismo, porque, Porque ahí te yo al pasas en el día momento siguiente mismo, ¿no? puedo cambiar y Reivindicarte. transformarme, reivindicarme. Pero en este momento, por ejemplo, esta palabra que le dicen corrupta, o sea, en este Lo momento que Dina pasa está es siendo, que eso corrupta en es este lo que momento. alimenta la polémica y ese es un error de la crítica, es el primer error. No hay que llevarlo a nivel de identidad. Por eso digo, si no hay que observar los hechos y hay que analizarlos de manera objetiva, los hechos, en ese contexto, en ese lugar, en esa situación. Sí, yo no creo que decirle, digamos, a alguien corrupta califique como algo de lo que estábamos hablando como crítica, ¿no? Es como un boca de jarro, que alguien es un bocotas, ¿no? Y obviamente cuando tú centras la identidad de alguien es una falacia, pues porque no debes hablar Ad hominem, ¿no? claro. Te estás refiriendo a la Claro. persona. Por eso yo decía, buscando como ordenar un poco las cosas, que de alguna manera la crítica es aquella que se ejerce con razones, con argumentos, el que puede probar lo que dice, el que puede tener cita, el que puede explicar, ¿no? Y en ese gesto es necesario. Ahora, de las opiniones que teníamos antes, era como que, no, a la pregunta, ¿a la gente le gusta la crítica? No, a la gente no le gusta la crítica. ¿Por qué no le gusta la crítica? ¿Hiere? ¿Hiere? ¿Incomoda? o hace- o solo estás buscando validación social que Así es. prefieres no? ¿Por dónde va la respuesta? La mayoría parecía que no le gustaba, ahora lo matizó un poco Stephanie, pero la idea en general es que no nos gusta ser criticados. ¿Y eso por qué? Mm. ¿Qué pasa? Respondiendo ahí, dejándole ahí en el aire esa pregunta para luego, pero respondiendo a la pregunta de José, ¿no? ¿Qué es un qué es una crítica? Dijo, ¿no? Bueno, a mí siempre me gusta citar al diccionario de la Real Academia Española y ellos dicen, bueno, es analizar pormenorizadamente, utilizando ciertos criterios, valorarlos de acuerdo, y esa valoración es de acuerdo a cada criterio de cada arte o cosa que vas a criticar. Entonces, no nos vemos un chef criticando una pintura, ¿no? Un cuadro, ¿no? Entonces, no nos vemos criticando a un poeta, criticando a qué sé yo, no sé, tal vez a un músico, no lo sé. Pero yo creo que tiene que utilizar ciertas reglas, ciertos criterios, ¿para qué? Para juzgar, para valorar, para enjuiciar ese trabajo, ese objeto, ¿no? A diferencia de un criticón, que el criticón lo que busca no es juzgar, valorar, sino vilipendiar, ofender, Exacto. ¿ya? Entonces, es más, herir a las personas. Entonces, decía, pues, ahora, la otra pregunta es, ¿quiénes pueden criticar? ¿Quién está autorizado a criticar? Yo dejo la pregunta y... Es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, este caso de Dina Boluarte, ¿no? Y esta persona que lanza este adjetivo. Me parece que con este tipo de expresiones, que si bien podemos entenderla como una cuestión muy natural, no muy espontánea, honesta de parte de ese ciudadano, lamentablemente este tipo de acciones individuales sumadas y acumuladas, lo único que hace es trivializar el concepto de la crítica. Y es lo mismo que pasa en redes sociales, como por ejemplo con lo que mencionaron de la Argelina, ¿no? O sea, las redes sociales son un pandemonium donde la gente sencillamente manifiesta su ego. Nadie quiere crear crítica. La crítica requiere pensamiento racional, requiere argumentación, requiere contrastación de ideas y de posturas. Entonces, eso rara vez lo vas a querer hacer. La gente lo que busca es expresarse. Yo lo entiendo, pero eso no es crítica. Y si realmente queremos criticar, en este caso, a la presidenta de la República, pues deberíamos utilizar otro tipo de plataformas. Pero
bueno, nuestro ethos nacional a través de ser complacientes, digamos, con una cultura chicha y no necesariamente escritural, sino más bien oral, ha hecho de que, oye, ¿sabes qué? ¡Ah, la mierda! No, esta presidenta es una corrupta y corrupta, ¿no? Entonces, seguimos hablando de redes sociales y yo, bueno, cada uno toma una posición en la sociedad, ¿no? Yo esperaba que el 28 de julio saliéramos a las calles, ¿no? Que los sindicatos salieran a marchar contra este gobierno y no pasó nada. Uno de los... Y tampoco creo que tomase la iniciativa, ¿no? Porque si tú hubieses ido a la calle, capaz te seguíamos, ¿no? Cada Tú quien esperabas. Por eso, tiene mira, y una creo que posición también es una crítica, en la ¿no? sociedad Es y que- yo contribuyo, así como tú contribuyes Claro. y todos acá, con el granito de arena que tenemos que hacer para hacer este país un poco mejor, ¿no? Yo ya he Claro. salido de las calles también, tú también has salido de las calles, yo también escapando he de sido, usted. he sido parte del sindicato también y he expresado mi posición, ¿no? Pero creo que ahora también le compete a otras personas el poder liderar ese puesto. Y aparte, si estamos hablando de un tema crítico, lo interesante sería que critiquemos la opinión del otro, con argumentos, con razones. Así que me parece muy bien lo que digo y además reafirmo en que yo hubiera sido ese que lo hubiera dicho corrupta, asesina, miserable. No, yo le hubiera dicho eso. Y no estoy ejerciendo la crítica, estoy ejerciendo mi derecho a de expresión Así es. pública, política. Y porque, claro, no le podemos pedir a una plataforma como las redes sociales que, o sea, ejercer desde ahí, digamos, la crítica que tú le pides, José, es una crítica, digamos, para gente ilustrada que ejerce otro espacio, otro lugar donde argumentas, ¿no? Yo creo que las redes sociales funcionan de otra manera, ¿no? O sea, no sirve para la reflexión. Es un pandemonio, es un ¿no? circo, ¿no? Pero es otro lenguaje también, ¿ah?